determina sobre la base del aumento de los niveles de creatinina sérica, que es un marcador de función excretora del riñón. Y aunado a esto, también la disminución de la diuresis. Y esto se limita a una duración de 7 días. Esto lo definió la CADIGO en el 2012 y actualmente sigue vigente. Y pues bueno, dándole un poquito más de definición y por qué existe este término, pues bueno, vieron, pues los investigadores y pues médicos vieron que gran parte de la población se moría más cuando tenían falla renal. Y en el sentido de definirlo, vemos como también otros órganos están descritos con un término similar, falla hepática aguda, síndrome coronario agudo, y esto con la intención de poder tener un abordaje diagnóstico, así como un manejo, incluso prevención más temprana y disminuir la mortalidad. Es por eso que es bien importante este término. En relación a la epidemiología, pues bueno, de 20 a 200 por millón de habitantes, en cuanto a incidencia, tienen lesión renal aguda. La mitad, es decir, el 50%, están en unidades de cuidados intensivos. Y del 7 al 18% están hospitalizados, pero no en estas unidades. Aproximadamente 2 millones de personas en todo el mundo mueren de lesión renal aguda cada año. Los sobrevivientes pues tienen obviamente alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y pues esto conlleva una alta carga económica, social y personal. En relación a la incidencia global, pues vemos cómo los países y continentes que tienen más recursos es donde se tiene un poquito más de prevalencia por el hecho de que tienen un poquito más de epidemiología, estadística, etcétera. Norteamérica, Sudamérica, toda Europa, pues bueno, nada más para que los tengan en cuenta. En relación a la mortalidad, pues nada más quiero que se lleven ahí 2 puntos. Pues pacientes hospitalizados, con estar hospitalizados y tener lesión renal aguda, tienen más o menos una mortalidad tan solo de la lesión renal aguda del 10 al 20%. Pacientes sépticos que regularmente están en unidades de cuidados intensivos se eleva del 30 al 60%, solo por tener lesión renal aguda. En relación a características epidemiológicas, vemos cómo estos autores dividen en países de ingresos altos y países de ingresos moderados a bajos. Aquí la mortalidad, pues obviamente se describe mayor en los países de ingresos altos por la descripción de la epidemiología, pero pues lo más importante aquí es la etiología. Vemos cómo en los países de ingresos altos, lo más frecuente es que los pacientes tengan sepsis y después desarrollen la lesión renal aguda, traumas, cirugías complejas, nefrotoxinas, quemaduras, etc. Y vemos cómo en los países de bajos a moderados ingresos, las razones por las que se genera la lesión renal aguda es por causas que en los países de ingresos altos pues ya no existen pues por los buenos sistemas de salud. Como ven aquí, la diarrea, infecciones endémicas que ya no deberían de existir, son los que generan per se la lesión renal aguda en estos países. En cuanto a factores de riesgo, ¿qué nos dice la CADIGO? Y actualmente se siguen describiendo así los factores de riesgo. También tenemos susceptibilidades, que pues es el estado de hidratación, la edad avanzada, el sexo femenino, enfermedades en general crónico-degenerativas, raza negra, cáncer. En relación a las exposiciones, pues ya son enfermedades críticas como sepsis, estado de choque, trauma, quemaduras, cirugías mayores y pues nefrotóxicos. ¿Qué podemos ver en relación a la etiología? Pues actualmente y se sigue usando la descripción de prerenal, intrarenal y postrenal, que nos sirve para dividir las causas, pero no para el abordaje diagnóstico. En cuanto a prerenal, se refiere a la disminución de la perfusión y vemos aquí como causas hipovolemia, hemorragia, vómito, todo lo que disminuye la perfusión al riñón es lo que se describe como prerenal. En intrarenal, pues es un daño directo al riñón. Aquí como vemos, pues hay fármacos, hay, por ejemplo, anemia hemolítica, tromboembolismos, púrpura trombocitopénica trombótica, etc. Y pues en lo obstructivo, el postrenal,
pues vemos cualquier tumoración, bola, etcétera, que esté ahí obstruyendo la vía urinaria, ¿sí? Nada más aquí para presentarles cuáles son los nefrotóxicos más comunes que existen, y nada más para que sepan que estos pueden provocar tanto falla prerrenal como eh, renal. Prerrenal porque disminuyen la perfusión al riñón, y renal porque atacan directamente, provocan isquemia directa a los túbulos, glomérulos, etcétera, dependiendo del mecanismo de acción de cada fármaco. Ujú. Bien importante esta diapositiva por el hecho de que aquí se comprende el espectro etiológico y la relación con él. Vemos cómo aquí la lesión renal cabe en uno mismo y se envuelve a muchas etiologías. Vemos cómo nos pueden llegar pacientes que tengan de base diabetes, hipertensión y ya tengan enfermedad renal crónica, que esto ya contribuya a una carga del desarrollo de la lesión renal, que tengan falla cardíaca y que hagan sepsis, y que después de que hagan sepsis se choquen. Entonces hay muchos factores que provocan o que puedan provocar la lesión renal al mismo tiempo. Por eso es muy difícil muchas veces determinar la etiología con los métodos diagnósticos actuales que tenemos. Por eso es bien importante ver el contexto clínico del paciente. Entendiendo esto, podemos abordar un poco mejor la lesión renal aguda. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué nos dice los autores del 2021 en la revista de Unidad de Cuidados Intensivos? Pues bueno, actualmente pues difícil, como les digo, por las múltiples etiologías, describirlas en humanos. Esto es, la fisiopatología está escrita más en modelos murinos, animales, etcétera. Pues bueno, dependiendo de la etiología es la fisiopatología. En relación a la disminución de la perfusión, pues bueno, un ejemplo es que un paciente que tenga falla cardíaca haga bajo gasto, congestión venosa, y aunado a eso, pues esto contribuye a la hipoperfusión y eso daña el riñón. Eso nos daría una etiología prerrenal. Por ejemplo, a la sepsis, que es donde hay más descripción en cuanto a la fisiopatología, pues tenemos los DAMPs y los PAMPs, que son los factores que se producen, que producen los microorganismos y llegan directo al riñón, provocando alteraciones microvasculares, reducción del flujo sanguíneo, glomerular y disfunción endotelial. También tenemos aquí que se contribuyen los factores de riesgo basales y las nefrotoxinas. Todo esto produciendo una posible progresión de la lesión renal aguda a su resolución o a una producción a una enfermedad renal crónica. Importante también saber que el riñón dentro de la fisiopatología se intenta defender, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, hay algo que se llama reprogramación metabólica, que se refiere a un cambio en la producción de energía del riñón. Lo que hacen las nefronas es llevar a un mecanismo donde se produzca energía de una manera que les cueste menos, y eso, eso provoque que necesiten menos oxígeno, ¿sí? Lo otro que se llama detención del ciclo celular es que pues disminuya la tasa de producción celular. Eso todo con la intención de que las nefronas sufran menos, ¿sí? Eso es lo que hacen. Sin embargo, actualmente hay estudios en los que estos mismos mecanismos, tanto la reprogramación metabólica y la detención del ciclo celular, son fuentes o mecanismos que contribuyen a la disfunción tubular. Esto nos llega a la conclusión de que lo único que tenemos que hacer, o lo más importante, es que si nosotros no hacemos algo para detener la lesión renal, esta va a seguir avanzando, ¿sí? Porque el riñón hace lo que puede, pero al final es una bola de nieve que termina en lesión renal crónica si no la detenemos, como les digo. ¿Cuáles son las consecuencias sistémicas de esto? Pues bueno, así en general, pues es un daño multisistémico. Por ejemplo, en cerebro tenemos que hay un acumulado de azoados que provoca encefalopatía, falla cardíaca, arritmias por hipercalemia. En la intestinal, pues hay una congestión de fluidos, isquemia, acidosis, etcétera.
En cuanto al sistema inmune, pues hay citopenias, hay inflamación, e inmunodeficiencias. En la falla hepática, pues bueno, hay también inflamación y edema. En relación a los pulmones, igual tenemos la sobrecarga de líquidos y el daño directo celular por los azoados per se. ¿Qué pasa con el riñón? Pues bueno, existe una sobrecarga de líquidos, congestión renal, alteraciones hidroelectrolíticas, hipercalemia, o hipernatremia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, azotemia. Y algo muy puntual que quiero decirles, la acidosis metabólica. Bien importante que todos tenemos el concepto de que es anion gap elevado, o sea que la brecha aniónica regularmente está elevada por las toxinas que se producen y no se están contabilizando en este anion gap. Sin embargo, al principio del daño renal, ya sea aquí 1 o 2, ¿sí? En una tasa de filtrado de entre 15 y 20, la acidosis metabólica que se produce en los riñones es anion gap normal por el hecho de que el riñón no puede manejar bien la filtración de los hidrogeniones, provocando una acidosis tubular metabólica, ¿sí? De anion gap normal. Posteriormente, cuando avanza la lesión renal a una tasa de filtrado abajo de 15, ¿sí? Se empiezan a retener azoados, etcétera, y la brecha aniónica se hace más amplia y nos da un anion gap elevado. ¿Qué podemos decir en relación al cuadro clínico? Pues bien importante saber que se va a relacionar con las consecuencias sistémicas que el riñón va a provocar, ¿sí? Que ya comenté en consecuencias sistémicas, pues básicamente es el cuadro clínico. Nada más aquí puntualizar pues el hecho de que dependiendo de la etiología van a ser escenarios clínicos diferentes, ¿sí? Pues bueno, nada más puntualizar eso. Dependiendo de la etiología, va a ser la clínica, ¿sí? Per se, lo único que te da clínica, la falla renal, per se, son lo que les dije, las alteraciones electrolíticas, la acidosis que te puede provocar falla de bomba, la anasarca, ¿sí? Que es la retención de fluidos, ¿sí? El edema, y pues la oliguria, anuria. Esos son los principales las principales características clínicas de la lesión renal aguda per se. ¿Qué podemos hablar en relación al diagnóstico? Primero definirlo, la lesión renal aguda por CADIO, menos de 7 días o menos. Existe otro término que es enfermedad renal aguda, que no está muy descrito, pero es en relación a partir del 8º día a menos de 3 meses, ¿sí? Pero esto no está bien definido. ¿Cuál es la diferencia entre las dos para no irnos con la duda? Es que primero los días, la duración. Lo segundo es el criterio estructural, que en la lesión renal aguda no está muy bien definido, ¿sí? Sin embargo, en la enfermedad renal crónica, perdón, en la enfermedad renal aguda ya empezamos a ver marcadores de daño renal. Pues bueno, en el 2004 el grupo ADKI se juntó y se estuvieron de acuerdo en que tenían que clasificar la lesión renal aguda, porque antes de eso no había una clasificación para diagnóstico per se, por lo que crearon RIFLE, que es en sus siglas Risk, Injury, Failure, Loss of Kidney Function, y pues ya lo terminaron, que es RIFLE, ¿sí? Esto fue, como les digo, publicado en el 2004, ¿sí? Se inició en el 2002, 2004 se terminó, y pues el criterio de entrada es la elevación de la creatinina, que debe ser abrupta dentro de 1 a 7 días y sostenida de más de 24 horas. El único requisito es, como les digo aquí en debilidades, que requiere la creatinina sérica basal. Esto quiere decir que el paciente técnicamente tendría que traer al hospital una creatinina sérica. Para resolver esto, lo que hizo el grupo es todo paciente que no trajera esa creatinina, pues tomara una tasa de filtrado glomerular según la calculadora MDRD, como 75 de tasa de filtrado glomerular, y de ahí empezar a marcar el daño, dependiendo de eh, dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Pero bueno, esto ya no se usa, nada más para que lo tengan como anecdótico. ¿Cuáles son sus fortalezas? Determinar pronóstico, adecuada correlación con morbimortalidad en pacientes hospitalizados. Después, en el 2007, el grupo Akin
publicó la segunda clasificación, ¿sí? Que es aquí, ¿cuál fue la diferencia? Que ya quitaron el criterio de la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Aquí ya es más parecida a la actual, que es la CADIO. El criterio de entrada aquí es el requiere al menos 2 determinaciones de creatinina sérica dentro de las 48 horas. Y dependiendo de ese cambio en 48 horas, pues era el estadio que se le daba. ¿Sí? Las fortalezas que no requería creatinina sérica basal como lo que requería el rifle, que solo se considera llegar a un estado de hidratación adecuado, agregándole valor etiológico. Que tenemos de debilidades que no permite la identificación de la lesión renal aguda cuando la elevación de la creatinina se produce en un lapso de tiempo superior a las 48 horas. La segunda toma tiene que ser forzosamente dentro de las 48 horas que se tomó la primera. Posteriormente se hicieron muchas cohortes, muchos estudios retrospectivos para comparar y ver cuál era mejor, tanto rifle como Atkins, y llegaron a la conclusión de que pues tanto rifle como Atkins tenían sus debilidades y fortalezas que ya les comenté. Y pues bueno, este estudio evidenció que rifle y Atkins son diferentes para la incidencia de la lesión renal aguda en pacientes de UCIA, mientras que no para los pacientes de cirugía cardíaca. En relación a mortalidad, fue igual. Sin embargo, pues en el 2012, Cadigo no quiso complicarse y las mezcló. ¿Cómo las mezcló? Pues bueno, las mezcló en relación al criterio de entrada. Esta es la que actualmente se utiliza, la Cadigo de 2012, y la definición operacional nos dice que se define, el criterio de entrada es con cualquiera de las siguientes: un aumento de la creatinina sérica por 0.3 en 48 horas o un aumento de 1.5 que se sabe o se supone que ocurrió en los 7 días anteriores, o un volumen de orina de 0.5 mililitro kilo hora durante 6 horas. Aquí vemos 3 estadios. El primero, como les digo, 1.5 a 1.9 veces el basal, o una elevación de igual o mayor a 0.3 del basal. Aquí la orina, vemos menos de 0.5 mililitro kilo hora dentro de las 6 a 12 horas que llega el paciente. Después acá a 2.9, 3 veces, o que incremente al menos 4 miligramos por decilitro del basal, o que necesite el paciente terapia de reemplazo renal dependiendo de las complicaciones que tenga. Así que ahorita vamos a hablar de esas. Cadigo también creó un algoritmo, ¿sí? Que, pues bueno, el criterio de entrada es la creatinina. Y dice que si la tasa de filtrado disminuye o la creatinina sérica se eleva, si sí se eleva, y menos de 3 meses, pues, o no se sabe, se cataloga como enfermedad renal aguda, ¿sí? Después de eso, si la creatinina se eleva o disminuye, si se eleva, se clasifica como lesión renal aguda. Si disminuye, se clasifica como enfermedad renal aguda, ¿sí? Sin lesión renal aguda. ¿Por qué? Pues porque no elevó de manera aguda en relación a los criterios operacionales de CADIO, ¿sí? Entonces, es importante saber que existe este algoritmo para que nos oriente un poquito. ¿Cuáles son las debilidades en los métodos diagnósticos actuales? Pues bueno, sabemos que la creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina y el fosfato de creatina. Aquí vemos su metabolismo que inicia con argina más glicina y va bajando hasta que se convierte en creatina y se filtra por los riñones produciendo orina. ¿Sí? Bien importante esta tabla en donde vemos pitfalls en los que se describe cómo dependiendo del escenario clínico la creatinina va a disminuir su producción, la va a aumentar, se va a diluir, etc. Y vemos cómo aquí en falla hepática el mecanismo aquí es que se reduce la producción de creatinina, disminuyéndola o ralentizando el diagnóstico de la lesión renal aguda. En sepsis, también la producción de creatinina se reduce y eso ralentiza, como les digo, el diagnóstico. Sepsis también tiene otro mecanismo que es el aumento de la tasa filtrada glomerular, que también eso provoca la disminución de la captura del diagnóstico de la lesión renal aguda. La sobrecarga de líquidos, eso hace que se diluya la creatinina y eso prolongue también el diagnóstico de la lesión renal aguda. Eso pues
muy importante, porque si tenemos este escenario clínico y tenemos un paciente en falla hepática aguda, por ejemplo, o séptico, que vemos que va peor, pero la creatinina sigue igual, nosotros no podemos pensar que el riñón está bien, ¿sí? Tenemos que tomar medidas precautorias y pues para eso tenemos lo que ya les voy a comentar más adelante. Incluso en el embarazo, fisiológicamente se incrementa la tasa de filtrado glomerular, igual lo mismo. ¿Qué tenemos de pitfalls o de trampas en relación a la diuresis? Como lo tenemos como criterio en CADIO. Pues bueno, la diuresis, el 33% de los pacientes al momento del diagnóstico de la lesión renal aguda en cualquier etapa, y entre el 25 y el 80% de todos los casos son pacientes no oligúricos, o sea, que siguen orinando normalmente. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a una lesión renal aguda no oligúrica? Pues bueno, la expansión de volumen, los diuréticos, los vasodilatadores renales. Pues bueno, la diferencia entre el flujo de orina espontáneo e inducido eh, no se correlaciona con el grado de función renal. ¿Qué quiere decir? Que si uso diuréticos y hago que orine el paciente, eso no quiere decir que el riñón per se o ese criterio sí, o sea, que si hago que el paciente orine con diuréticos, no quiere decir que la función renal esté bien, per se. ¿Por qué? Porque, como les digo, no se correlaciona con el grado de disfunción. ¿Qué tenemos en cuanto a estadios clínicos? Pues bueno, aquí tenemos la lesión renal aguda, enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Aquí vemos la tasa de filtrado de 0 a 50 al 100%. Vemos aquí los días después del inicio de la falla y vemos cómo a partir del segundo día apenas se ve el incremento de la creatinina y la alteración en la diuresis, ¿sí? Y tenemos 2 días en los que los riñones están sufriendo y piden ayuda, ¿sí? Y no tenemos cómo dárselas por el hecho de que nosotros pensamos que la creatinina y la diuresis está bien, entonces pues no tiene falla renal. Esto pues en la actualidad no puede ser así, no podemos pensar así, ¿sí? Vemos cómo actualmente existen biomarcadores como la cisteína C, el NGAL, que son tanto séricos como urinarios, que nos pueden ayudar eh, a determinar o estimar si ya existe un riesgo de lesión renal aguda o si ya existe per se una lesión renal aguda, ¿sí? Esto obviamente tendría implicaciones tanto de pronóstico, incidencia, prevalencia, mortalidad. Si nosotros empezamos a tratar a un paciente antes, 2 días antes, pues obviamente el cambio o la evolución de la enfermedad del paciente pues va a ser muy diferente, ¿sí? ¿Cuáles son las novedades diagnósticas? Precisamente hablando de eso, los biomarcadores. Hay biomarcadores de exposición, que son los biomarcadores de estrés, biomarcadores de injuria, que son los biomarcadores de daño, y los de insulto o injuria persistente, que son los biomarcadores de disfunción. Aquí se ve un poquito mejor. Vemos cuáles se elevan primero, pues los marcadores funcionales, que vemos aquí cómo va disminuyendo la tasa de filtrado glomerular y vemos cómo la hipovolemia temprana, el hepatorenal, el síndrome nefrótico va empezando, pero pues ya hay biomarcadores elevándose. Y pues ya vemos acá con otro tipo de biomarcadores que también se elevan, pero pues más tardíamente. Los que nos interesan son los que se elevan más tempranamente. ¿Cuáles son los que existen para uso clínico actualmente? Pues el NGAL, el Kidney Injury Marker 1, la cistatina C. Y pues bueno, como les digo, son dependiendo de orina, séricos y de la clase también, de estrés, de daño, de función. Otra tabla que también nos marca biomarcadores de séricos, renales, pero también hay funcionales, como el test de furosemida. Los biomarcadores no disponibles para uso clínico, que son estos, nada más para que los tengan ahí en cuenta. En relación a predictores de progresión, como les digo, el reto furosemida actualmente bien descrito. En quienes, pues en pacientes críticamente enfermos, aquí 1 o 2, ese es el criterio de entrada para poder realizar el test de furosemida. Pacientes que tengan aquí 1 o 2, dependiendo si son naive, que quiere decir que nunca han tenido contacto con la furosemida, se les da 1 miligramo por kilo. Si no son naive,
que esto quiere decir que ya han tenido contacto con la furosemida, 1.5 miligramos por kilo. Y pues bueno, ¿para qué nos ayuda? Pues para que el paciente que no, bueno, una respuesta urinaria de menos de 200 mililitros durante las primeras 2 horas posteriores a la administración de furosemida, proporcionó un área bajo la curva operativa del receptor de 0.87, con una sensibilidad y especificidad de 87 y 84% respectivamente para la progresión de lesión renal aguda en etapa 3. ¿Eso qué quiere decir? Si los pacientes en 2 horas después de administrarles lo correspondiente de furosemida orinan menos de 200 cc, eso tiene un factor predictivo positivo de que van a progresar a lesión renal aguda etapa 3. Es muy importante en cuanto a pronóstico, manejo, etcétera. Pues bueno, ya hablando de los biomarcadores, vemos que en el 2020 el grupo ADKI llegó a un consensus statement en el que intentó realizar otra clasificación. Aquí, como vemos el Current Diagnostic ADKI Criteria, que es lo que hacemos de entrada, aquí Stage 1, y lo que nos pide pues es la creatinina o la diuresis. Y pues bueno, aquí el expandido, que se ve mejor acá, es, si vemos aquí, que esto es lo más importante, vemos como aquí en el criterio de entrada para ya clasificarlo como lesión renal aguda, etapa 1S, no te pide ni la creatinina ni la diuresis, que es lo que te pide la KDIGO como criterio de entrada. Lo que te pide es un biomarcador positivo. Actualmente no hay estudios que determinen cuál específicamente. Simplemente con que un biomarcador esté positivo, tú ya lo puedes catalogar como lesión renal aguda, que sería el estadio 1S. Ya los demás, pues es en relación ya al criterio, a los criterios que digo, comparándolo como 1A, que esté el biomarcador negativo, 1B, biomarcador positivo, etc. Pero lo más importante que quiero que se quede es, obviamente, esta nueva definición y lo primero, el estadio 1S, que solo te pide un biomarcador positivo. En relación al diagnóstico etiológico, tenemos la costumbre de ver una creatinina, la diuresis, o más que nada la creatinina, y pensar renal, renal, porrenal. Pues bueno, hablando del porrenal, pues no existe prueba bioquímica que te oriente, no hay evidencia de que ninguna prueba bioquímica nos diga, ni el FENA, ni el FEUREA, nos diga si es porrenal, ¿sí? Solo la historia clínica y los estudios de imagen nos pueden orientar a esta etiología. Fuera de eso no existe nada. Eso es algo también importante que se pueden llevar aquí de esta clase, ¿sí? En relación a porrenal, solo la historia clínica y los estudios de imagen. Pues bueno, en relación a pruebas bioquímicas de orina tradicionales, pues tenemos pues ya bastantes. Las prerenales y bueno, tenemos, por ejemplo, el sedimento urinario, la gravedad específica, el sodio urinario, el FENA, el FEUREA, la osmolalidad urinaria. Pues bueno, todo esto las clasifican en prerenal y establecida, o transitoria y establecida. Esto desde el principio de que, por ejemplo, si tenemos un FENA de menos de 1%, te daba para pensar en que la lesión renal aguda estaba iniciando, ¿sí? O que todavía no había un daño establecido en en el riñón, ¿sí? Más de uno, por ejemplo, ya lo consideran como establecido. En relación a pruebas bioquímicas, en relación a la etiología, vemos cómo, pues, algunas funciones, algunos índices urinarios nos pueden orientar a una u otra patología. Por ejemplo, si tenemos un urianálisis normal, pues esto puede orientarnos a prerenal o porrenal. Si tenemos proteína urinaria de más de 1 a 2 gramos, pues nos puede orientar a causa glomerular, la gravedad prerenal, los sinófilos en orina, una nefritis intersticial alérgica, por ejemplo, el sedimento urinario, los cilindros blancos, pielonefritis, nefritis intersticial y demás. Hablando del FENA, como les digo, la interpretación del FENA se basa en la premisa de que los túbulos intactos reabsorben sodio en los estadios prerenales, mientras que los túbulos lesionados no lo hacen. Esta es la premisa, ¿sí? Por eso al principio, y el primer estudio definió como no tanto prerenal, sino como transitoria, ¿sí?
Esto quiere decir que el FENA si daba menos de 1%, eso quiere decir que los túbulos todavía funcionaban. Más de 1%, eso quiere decir que ya no, los túbulos ya estaban en vías de estar lesionados. Ese era como el principio que se pensaba. Sin embargo, pues fueron saliendo muchos estudios en los que veían muchos factores confusores. Veían que les daba FENA menos de 1, pero pues el paciente estaba séptico, tenía falla cardíaca, tenía otras etiologías. Y vemos aquí estos numerosos estudios en los que vemos factores confusores desde, no nada más diuréticos, que es como que lo clásico que nosotros pensamos, sino hay múltiples patologías, fármacos, etcétera. Y esto también, tómenle foto, esto también nos puede ayudar al momento de nuestro abordaje diagnóstico, que tengamos algún paciente con esto y queramos sacarle el FENA, pues pensarlo 2 veces, si nos va a funcionar o no. En relación a la evidencia que hay, pues ese fue el primer estudio que salió, que fue de 17 pacientes, muy bajo, y pues aquí decía perrenal, menos de 1%, y el FENA más de 3%, pues lo relacionaban a necrosis tubular aguda, ¿sí? Que es cuando ya los túbulos están sufriendo. Sin embargo, pues empezaron a salir muchos estudios en los que decían lo contrario, le salió un FENA perrenal, como les digo, y el paciente tenía otra cosa. Eh, posterior al FENA, existió o surgió otro marcador, que es el FEUREA, que pues su principio es que la reabsorción de la urea depende principalmente de fuerzas pasivas y por lo tanto está menos influenciada por la terapia con diuréticos, ¿sí? Es decir, pacientes que ya estaban con diuréticos, pues el principio era de que, pues bueno, no uses el FENA, usa el FEUREA. Sin embargo, pues también tiene muchas trampas. Cuando tener cuidado. Un aumento de la febrea por alteración de la reabsorción tubular proximal de sal y agua. ¿Esto cuándo pasa? Pues cuando hay diuresis osmótica con el uso de manitol o acetazolamida, una dieta hiperproteica o catabolismo excesivo. Y la liberación de citocinas e interferencia de los transportadores de urea en el riñón y el colon. ¿Esto cuándo pasa? Pues en sepsis. Y como sabemos, la causa más frecuente de lesión renal aguda intrahospitalaria, al menos en unidad de cuidados intensivos, que es donde más frecuentemente vamos a encontrar lesión renal aguda, es sepsis. Por lo que también es algo que tenemos que considerar. En conclusión también nada más para que se lleven, en conclusión de los marcadores de renales que nos puedan orientar, actualmente las recomendaciones nos dicen que no nos guiemos por uno, ¿sí? Incluso que no estimemos ninguno, que no saquemos ninguno, que no midamos ninguno, porque una nos puede confundir, la otra, pues son los estudios en los que se han validado, pues son de muy baja evidencia, por lo que lo más importante y lo que más valor diagnóstico que nos va a brindar es la historia clínica, ¿sí? Y la evolución de la lesión renal aguda, ¿sí? ¿Qué tenemos en relación al manejo? Pues bueno, en cuanto a la evaluación inicial, tenemos y sospechamos la lesión anal aguda y ya la diagnosticamos, pues obviamente signos vitales, sacar nuestros laboratorios, imagen si sospechamos la etiología posobstructiva, por ejemplo, orina, un EGO. El approach va a depender de tu sospecha diagnóstica, ¿sí? Básicamente. Y en general, pues tenemos aquí el abordaje que actualmente se sigue replicando. Esto fue de la CADIO, ¿sí? Que todavía en el 2021 lo replicó Claudio Ronco, que es de los principales en lesión renal aguda actualmente. Y pues bueno, vemos aquí cómo en pacientes con lesión renal aguda de alto riesgo, pues ya tenemos intervenciones que podríamos realizar, que no las hacemos por el hecho de que no tenemos la identificación temprana de la lesión renal aguda, ¿sí? Y es lo que hay que hacer mucho hincapié, ¿sí? Con los biomarcadores, con las nuevas definiciones y clasificación, podríamos empezar a hacerlo. Vemos cómo en relación a la enfermedad, en relación a la aguda 1, ya se empiezan a agregar otras medidas y básicamente y en general, pues es descontinuar cualquier nefrotóxico que el paciente este, esté, esté consumiendo, no empezar otro, ¿sí? Tener un estatus de bulimia equilibrado,
monitorizar obviamente la creatinina, la diuresis, tener un paciente euglucémico, ver que no haya indicaciones de terapia de reemplazo renal. Y pues bueno, importante para los médicos generales que estén actualmente o de otras especialidades, la referencia a un segundo nivel, básicamente un hospital, pues que tengamos una duda diagnóstica, que necesitemos métodos diagnósticos sofisticados y no los tengamos a la mano, lesión renal aguda moderada severa y presencia de complicaciones. Pues bueno, en cuanto a la dieta y el control glucémico ya intrahospitalario, ¿sí? La CADIGO recomienda tener un control glucémico de entre 110 a 149 miligramos por decilitro, una ingesta total de energía de 20 a 30 kilocalorías kilo día en cualquier etapa de lesión renal aguda. Y pues en cuanto al requerimiento proteico, de 0.8 a 1 gramo kilo día en pacientes con lesión renal aguda que no estén en estado catabólico y que no tengan necesidad de diálisis. De 1 a 1.5 gramos kilo día en pacientes con lesión renal aguda en terapia de reemplazo renal. Y hasta un máximo de 1.7 gramos kilo día en pacientes en terapia de reemplazo renal continuo y en pacientes hipercatabólicos. Bien importante, porque luego nos podemos confundir. Estamos hablando de lesión renal aguda. Diferente es en un paciente que no tenga lesión renal aguda, esté hospitalizado por otra razón y que tenga de base enfermedad renal crónica. Ahí todos los puntos que les acabo de mencionar pues cambian un poco. Ahorita estoy hablando de lesión renal aguda. Pues bueno, hay un estudio que salió en el 2009 que se llama Night Sugar, en el que enrolaron pacientes sépticos con lesión renal aguda y otras comorbilidades, en el que dice que el control convencional de menos de 180 miligramos por decilitro disminuye mortalidad, por lo que también podemos tenerlo en cuenta. En un paciente que tengamos en unidad de cuidados intensivos, podemos utilizar esta meta porque favorece la disminución de la mortalidad. En relación al manejo de líquidos, vemos que la euvolemia es lo preferido. Vemos que la hipovolemia provoca hipoperfusión renal y que la hipervolemia provoca congestión renal. Y tanto una como otra pues puede provocar, la progresión de la lesión renal aguda. ¿Sí? ¿Qué líquidos vamos a usar, etcétera? Pues actualmente no hay estudios contundentes que nos digan qué tipo de líquidos podemos utilizar. En general, pues se puede utilizar líquidos que se parezcan más a lo fisiológico, ¿sí? Pero pues eso lo van a ver en clases posteriores. ¿Cuándo utilizar diuréticos? Pues bueno, la indicación en general, porque pues también depende del contexto clínico del paciente. Es en hipervolemia en pacientes con la lesión renal aguda que no estén anúricos. ¿Cuáles se prefieren? Pues son los diuréticos de ASA, ya que proporcionan un mayor efecto natriurético. ¿Cómo se prefieren administrar? Pues vía intravenosa es más efectivo, su biodisponibilidad es mejor. Y la dosis, pues pueden ser dosis tan altas como hasta 2000 miligramos diarios a dosis dependiente o dependiendo de la enfermedad de base que tenga el paciente, falla cardíaca, etcétera. ¿Sí? Y esto se utiliza más en pacientes con disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? En este caso, pues los pacientes van a filtrar menos, por lo que vamos a necesitar más dosis de diuréticos de ASA para que tengan el mismo efecto. En relación a ácido base, en agudo, ¿sí? Porque hay diferencias en enfermedad renal crónica y lesión en el agudo. Ahorita estoy hablando de lesión en el agudo. El bicarbonato de sodio en agudo, pues solamente ha habido un estudio que se llama Bicar-IQ, que pues fueron enrolados alrededor de 300 pacientes en muchas unidades de cuidados intensivos. Pacientes de 18 años o más con acidemia grave, el pH de menos de 7.20, pH2 de igual o menor de 45, un bicarbonato de igual o menor de 20 y una puntuación de SOFA total de 4 o más y un lactato de 2 o más. Es decir, sépticos y la mayoría chocados. La intervención, pues bicarbonato de sodio al 4.2% para mantener un pH más de 7.3. Manejo habitual sin bicarbonato sería la comparación y pues el outcome obviamente la mortalidad, complicaciones, requerimiento de terapia de reemplazo renal. ¿Cuál fue la respuesta? Pues vemos en esta curva de Kaplan-Meier que en general la respuesta fue que
tanto en el grupo control como el bicarbonato, los pacientes se morían igual a los 28 días. ¿Sí? Sin embargo, en, en las subanálisis que se realizó uno en donde se evidenciaba que en AKIN 2 y 3, de falla renal, pues sí había diferencia en mortalidad, se morían menos a los 28 días. Vemos aquí exactamente el AKIN score de 2 a 3, el AKIN score 2 a 3. Vemos cómo sí favorece el tratamiento con sodio, o sea, la infusión, y hay disminución en la mortalidad. Ese es el único escenario. Sin embargo, no lo podemos tener muy en cuenta por el hecho de que el poder estadístico que se realizó para este estudio, pues fue para los pacientes en general, ¿sí? Entonces, este estudio concluyó que en ese subanálisis se demostró que la infusión de bicarbonato disminuye mortalidad y necesidad de terapia de reemplazo renal en los pacientes adultos con acidemia grave, AKIN 1, 2 a 3, SOFA 4 o más, a los 28 días. Sin embargo, como les digo, el poder estadístico no era el mejor porque fue un subanálisis. Actualmente para eso está corriendo el VICAR IQ2, que están enfocándose en pacientes o reclutando pacientes con estas características nada más. La acidemia grave, 18 años o más, AKIN 2 o 3, SOFA 4 o más. ¿Sí? En relación a los electrolitos no me voy a atender mucho. Pues el potasio, obviamente, un corte de más de 6.5, otra literatura te dice que a partir de 6, pues uses las llamadas anticalémicas, que lo primero es ver tu potasio a más de 6, lo ves, tomas un electro, si tiene algún tipo de arritmia, pues lo que haces primero es estabilizar la membrana cardíaca con calcio, ¿sí? Si no tienes una alteración en el electrocardiograma, pues bueno, hay dos maneras de mantener el potasio a raya en una lesión renal aguda, que es trasladar el potasio extracelular a las células con medidas polarizantes, tanto insulina y glucosa, salbutamol, beta-agonistas, y pues bueno, también están las formas de tirar potasio, tanto con bicarbonato, con diurético y pues obviamente con hemodiálisis. El fósforo, pues en agudo, no existe alguna terapia previa a la terapia de reemplazo renal con evidencia para manejo de la hiperfosfatemia en agudo. Si descartamos que hay una arritmia en relación a la hipercalemia, hipocalcemia, por ejemplo, y lo único que tenemos es la hiperfosfatemia y hay una arritmia que pueden provocarla, pues ahí sería una indicación de terapia de reemplazo renal, porque no hay algo que lo baje antes de iniciar terapia de reemplazo renal. Una arritmia en relación a una hiperfosfatemia, por ejemplo. Y las indicaciones de terapia de reemplazo renal en cuanto a la hiperfosfatemia, pues es que esté grave y sea aguda, que esté en lisis tumoral y que tenga una hipocalcemia sintomática. En cuanto al calcio, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar el magnesio porque la hipomagnesemia puede provocar una hipocalcemia. Y pues bueno, en agudo, ¿cuándo hay que reponer calcio, etcétera? Pues bueno, en una hipocalcemia sintomática o ritmas cardíacas, hipocalcemia severa, debajo de 7. Estas son indicaciones para calcio IV, regularmente infusión. Gluconato de calcio al 10% en bolo, 2 a 3 ampolletas, posteriormente revisas electrolitos y se completa el bolo IV con una infusión continua. ¿Cuáles son las indicaciones de terapia de reemplazo renal? En lesión renal aguda, pues primero, ¿cuándo iniciarla? Es algo bien importante. Y pues bueno, desde la década esta década actual, han salido muchos estudios para ver si los pacientes se benefician de una terapia de reemplazo renal un poco más temprana, ¿sí? Porque sabemos que tenemos criterios en agudo. Bueno, lo que hicieron estos autores en muchos RCTs fue ver si había otros criterios más tempranos antes de los criterios en agudos actuales para iniciar terapia de reemplazo renal y que disminuyera la mortalidad. Pues bueno, este es un metaanálisis en los que se incluyeron todos estos estudios randomizados y pues bueno, en general eran pacientes de 18 años o más con lesión renal aguda, moderada, severa, SOFA de 3 o más. La intervención pues fue el inicio temprano de la terapia de reemplazo. La comparación, inicio habitual de terapia de reemplazo, que son los criterios actuales que tenemos. Y pues el outcome era ver la mortalidad. ¿Cuáles eran los de inicio temprano? Pues dependía del RCT. La lesión renal aguda moderada severa, según la CADIO.
2002. Sepsis más NGAL elevado, que es un biomarcador. Lesión renal aguda sin responder a test de furosemida. Estas eran como que, dependiendo del RCT, eran las indicaciones del inicio de la terapia de reemplazo renal. Y pues bueno, lo que se encontró fue que no hubo diferencia en la mortalidad, por lo que seguimos utilizando los mismos criterios, ¿sí? Que son los habituales, indicaciones para terapia de reemplazo: la hipercalemia más de 6, refractaria a medidas anticalémicas, ¿sí? O refractario a una arritmia que no se estabilice la membrana, ni con las anticalémicas, etc. La sobrecarga de líquidos, ¿sí? Refractaria a diuréticos, etc. La uremia, la encefalopatía urémica, ¿sí? Que el paciente con clínica, sin importar la cantidad de boom que exista en la sangre. La acidosis metabólica menos de 7.1 igual refractaria. Y pues algún tipo de droga que tenga indicación. Una disculpa, pues bueno, ya para terminar, pues un caso clínico breve. Tenemos un paciente masculino de 22 años de edad con insuficiencia cardíaca congestiva, con una fracción de eyección del 12%, con un aumento de la creatinina sérica de 1.2 a 2.6 miligramos por decilitro en 3 días. El paciente se presenta con anasarca, ¿sí? A pesar de su manejo adecuado de la falla cardíaca durante los últimos 10 días. Sus signos vitales, pues lo único alterado ahí, pues era una frecuencia cardíaca de 115 y un poquito taquipnéico, 20 respiraciones por minuto. No ha recibido nefrotoxinas, aunque le realizaron un cateterismo cardíaco hace 4 meses y su producción de orina está disminuyendo lentamente. Pues bueno, la primera pregunta es: ¿qué grado de lesión renal aguda presenta el paciente según la CADIGO 2002? Una respuesta es una KIN 2, ¿sí? Porque él dobló prácticamente dentro de los 3 días la creatinina. ¿Cuál de los siguientes describe mejor su aumento agudo de la creatinina y la disminución de la diuresis? O sea, la fisiopatología. Recordemos que es un paciente con falla cardíaca que está agudizada y tenemos anasarca y una acidez creciente a pesar del manejo de la falla cardíaca. Y pues bueno, aquí importante, el aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? ¿Qué es lo que va a provocar el aumento de la presión intraabdominal? Pues va a provocar una presión o compresión de las arterias renales, disminuyendo la perfusión renal. Esto va a pasar primero que la falla cardíaca provoque una disminución de la perfusión renal, ¿sí? Va a pasar primero lo de la anasarca a la arteria renal que la falla cardíaca, disminuyendo la perfusión. Por eso la respuesta sería el aumento de la presión intraabdominal. ¿Cuál sería el abordaje diagnóstico inicial de este paciente? Un EGO, realizar un BISC, un ultrasonido cardíaco, realizar una refletórax, toma de laboratorios generales. Pues bueno, como es un abordaje multidisciplinario, sería todas las anteriores. No se puede descartar una. Todo se tiene que hacer a la par, en equipo. ¿Cuál sería su siguiente paso? Realizar una parálisis terapéutica, evitar nefrotóxicos, monitoreo hemodinámico, toma de diuréticos. Pues bueno, sería también todas las anteriores. ¿Sí? Continuamos con la premisa de que un paciente con lesión renal aguda se tiene que manejar de una manera multidisciplinaria. ¿Qué tenemos de conclusiones? Pues bueno, la lesión renal aguda conlleva una alta mortalidad y su manejo lo disminuye. El abordaje diagnóstico debe ser individualizado. Actualmente no existe una adecuada clasificación para el diagnóstico oportuno, que la pueda haber en algunos años. Y pues bueno, su prevención es lo más apropiado, en el sentido de que si nosotros tenemos
biomarcadores que nos digan que el riñón ya está sufriendo, pues prevenir ahí, intervenir ahí sería lo más conveniente. Pues bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Las pueden dejar aquí en el chat. Y si quieren mandarme algún comentario o igual pregunta, aquí está mi correo. Muchas gracias.